seguimos a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Vamos a compartir a esta hora la comunicación con el doctor Herbert Cuba García, especialista en políticas de salud pública, comentarista del portal de opinión El Montonero y también comentarista habitual en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy buenos días y un saludo a través suyo, señor José Hernández, con todo el país. Bien, antes de comentar, ¿no?, su habitual comentario sobre el Ministerio de Salud y el cambio climático, ¿no?, me gustaría ingresar un poco a la esfera política, ¿no? Una semana sumamente agitada, una semana crispada, una semana con mucha información que tiene que ver con presuntos hechos de corrupción, una semana también con algunas actitudes, ¿no?, que han sido condenadas por la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, la actitud de la presidenta del Congreso, la expresidenta del Congreso de la República, la imagen que hemos visto del presidente ayer, ¿no? Hemos tenido de todo en realidad, ¿no? ¿Cómo está mirando el panorama, ¿no? Cada vez más se crispa más, se polariza más. Mire, el panorama es complejo, está llena de hechos así singulares e incluso agresivos, digamos. Sin embargo, como se dice, aún el suelo está parejo, por varios motivos. Uno primero tiene que ver con el informe del crecimiento económico, ¿no?, que aparentemente el informe que dará el INEGI el día lunes señala que existe un crecimiento de 3.5%, cosa que genera de alguna manera optimismo y no desazón como se esperaba. El segundo tema que parece ser también relevante es la lucha que se lleva a cabo en el Brain por capturar a un remanente de Sendero Luminoso en esta zona, ¿no? Y que es un operativo combinado de las tres Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, y parece ser que es un operativo que puede coronarse con éxito, porque han encontrado, digamos, los cuarteles de estos señores. Y por otro lado, también hay que señalar que a nivel internacional el Perú ha hecho cambios importantes en su representación, tanto en la OEA, ¿no?, como en la representación de las Naciones Unidas, que parece ser que va a tener enorme repercusión en la relación del Perú con los países, por lo menos, de América Latina y del continente. Esto es importante señalar para poder ubicar lo ocurrido en la presente semana. Primero, la elección de la mesa directiva, la elección complementaria de la tercera vicepresidencia, que ha recaído luego de 2 vueltas electorales en un representante de Renovación Popular. Y aquí hay que señalar que ha recaído, a pesar que las elecciones de las mesas directivas respetan un acuerdo a la coalición que se forma para asumir la mesa directiva. Sin embargo, aquí se ha roto el acuerdo, ha salido Somos Perú, y inclusive el congresista ha salido con una renuncia previa al señalar que como ahí está tan fragmentado, es mejor dar un paso al costado para evitar que se fraccione más el Congreso de la República. Pero era obvio que, roto el acuerdo, sus posibilidades de elección eran bajas, ¿no? Y también en ese sentido ha sido importante la renuncia del candidato por Avanza País, en el mismo sentido. Esto dejó solo a un solo candidato, el de Renovación Popular, como representante de la derecha. Y en este caso, el centro estuvo dividido debido a que, como todos sabemos, Acción Popular adolece de serios conflictos internos, y los otros partidos que están en la mesa, como ha sido Podemos e incluso el propio Somos Perú,
votaron en bloque para que gane este candidato. Y aquí la nota discordante ha sido cómo es posible que a pesar de eso haya obtenido 55 votos. Eso se debe a que, como el voto secreto no se sabe, pero presumiblemente congresistas de Perú Libre hayan votado también por el candidato de la Renovación Popular. Esto porque la suma aritmética de los votos no calzan si solamente se tomase en cuenta los partidos que tradicionalmente hubiesen votado por el candidato. Ahora, doctor Herbert Cuba, usted ha comenzado esta reflexión indicando que el suelo está parejo, ¿no? Si el suelo está parejo, entonces, ¿por qué se crispan los ánimos de parte del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? ¿Por qué se crispan los ánimos del propio presidente, de los ministros de Estado, de la oposición política en el Congreso, ¿no? ¿Y por qué se crispan de tal manera incluso que el presidente llama a una cruzada nacional, ¿no? Si es que la situación no es tan delicada como se pareciera. Mire, el suelo está parejo, señalo, porque todo lo que ocurra en el Poder Judicial o en la Fiscalía tiene que pasar por el Congreso de la República. Y mire usted, el día jueves se había presentado una moción para citar al ministro Aníbal Torres al Congreso, al Pleno del Congreso de la República, pero ni siquiera se vio la moción, no se puso en agenda, no se debatió. Eso probablemente sea para el próximo jueves, que haya un nuevo pleno, que se pueda ver esa moción. Esto, un primer tema. El segundo tema, la composición que existe actualmente en el Congreso, y a eso iba con la conversación, es que existe una mesa que tiene un apoyo indirecto ahora con esta elección de este tercer vicepresidente de Perú Libre. Entonces, lo que aquí ocurre es que va a ser más complicado ahora asumir una decisión contra el presidente de la República. Desde el Congreso. Lo que hace el presidente, el presidente ha hecho es que a estas alturas lo que tiene que presiona a la Fiscalía, ¿no? A sabiendas que el Congreso no puede avanzar, toda esta bravata que ha hecho el presidente tiene otra orientación. Ya no es el Congreso, ya no es solo la prensa, sino le ha agregado la Fiscalía con el afán, evidentemente, de menoscabar sus actividades, quizá señalarlo como enemigo de la democracia, como que para que bajen sus bemoles, digamos, sus revoluciones a la fiscal de la Nación en estas investigaciones. Y hay que señalar que también, como se ha visto en la prensa, han empezado a salir de diversos medios una serie de críticas, ¿no?, y cuestionamientos a la fiscal de la Nación, que cada día se elevan en sus decibeles, a tal punto que ya genera un ruido político importante a la propia fiscal de la Nación. En ese escenario, lo que se busca es un aislamiento de la fiscal de la Nación dentro de la propia Fiscalía. A eso se debe todas esas actividades que se tienen dentro. Y por otro lado, en esa medida también se entiende la salida de los diplomáticos extranjeros, porque ahí lo que se observa es un progresivo aislamiento de los actores medios denominados caviares. La idea del gobierno sabe perfectamente que la dirección que pueda venir desde este sector de la Fiscalía tiene un origen, una fuente, algo que nos mueve, que tiene que ver este grupo político de izquierda progresista que todavía tiene fuerza en ese poder del Estado. Por eso es que en esta circunstancia yo señalaba que el suelo está parejo, porque no es posible, si el Congreso no se decide a hacer nada, y parece ser que no lo va a hacer, por lo menos hasta antes que ocurran las elecciones regionales, como he señalado,
porque el tema electoral es quizá el alimento más importante que tienen los partidos políticos en el Congreso de la República. Ahora, doctor Gerry Cuba, yo quiero retomar un poco el tema del Ministerio Público que usted lo ha abordado. Cierto, hay toda una campaña contra la fiscal de la Nación, contra Patricia Benavides, ¿no? Pero también en ese interín, el presidente, tal como usted lo acaba de mencionar hace un momento, ha mencionado que existe una confabulación, que es una conspiración entre un sector del Congreso, ha dicho, un sector de la prensa y la Fiscalía de la Nación. Y eso mereció en la presente semana un enérgico pronunciamiento pocas veces visto en el país de parte de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, ¿por qué hago todo este interín? ¿Por qué hago todo este preámbulo? Por una razón muy elemental, ¿no? Porque si hasta hace unos días nosotros pensábamos que el tema de corrupción tenía grado 5, hoy el tema de corrupción tiene grado 8, porque paulatinamente vamos conociendo que esto se ha ido urdiendo no con los amigos del presidente. Entonces me remonto un poco a lo que hace unos meses decía Vladimir Cerrón y se refería a los chotanos, ¿no? Y toda la opinión pública, incluyendo la propia prensa, pensamos que era el círculo de amigos, ¿no? Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, Juan Silva Villegas, el señor Sánchez de Zarratea, pensábamos que solamente ese era ese círculo. Pero hoy ya no es ese círculo. Retomando un poco al Dante, tiene círculos concéntricos más cercanos, ¿no? Que es la propia familia, ¿no? Entonces, allí yo estribo el tema principal, el porqué de la reacción del presidente, porque esta semana se ha tocado un tema neurálgico, la familia presidencial. Entonces, yo considero que por eso el presidente está jugándose todas las cartas que tiene en estos momentos, ¿no? Altisonantes, incluso llevando al país a una situación bastante delicada, porque de esto hay mucha gente que se va a querer aprovechar, ¿no? Los sectores que están en la informalidad, los sectores que están en la ilegalidad, los sectores que tienen una economía subterránea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí muy peligroso, no sé si, y quiero pedirle su comentario, de lo que hace el presidente en estas circunstancias, ¿no? Y yo creo que el tema de fondo ha sido ese, tocar con el nervio familiar. Claro, el tema de fondo tiene que ver que el presidente es consciente que no quieren a su familia, que lo quieren a él. Y esto es el tema que él tiene que organizar toda una estrategia. Y él ha señalado la estrategia con toda nitidez. La primera de ellas es convocar a todos los prefectos, subprefectos y tenientes gobernadores de todo el país a Lima, que dependen, como todos sabemos, de la Dirección de Gobierno Interior, del Ministerio del Interior, y que son designaciones a dedo que hace el gobierno y que ha sido en sus militantes de su agrupación y que lo han aupado, digamos, en el gobierno. Ese es un primer tema. Y él lo que va a hacer es ahora exigirles a ellos toda una estrategia local y regional para poder sostener el gobierno. El segundo aspecto que ha hecho, ha señalado a los ronderos como un brazo importante en su defensa. La estrategia es que el poder se sostiene en los ronderos. El tercer tema es que ha señalado también con mucha claridad que la Policía Nacional está a su mando completo. Y aquí hay que señalar que no solamente la presencia del ministro del Interior en la conferencia de prensa que se hizo en Palacio, en la reunión que se hizo en Palacio con las organizaciones que apoyan al gobierno, estuvo ahí presente y fue testigo de las expresiones del premier y del presidente. Y dicho de paso, el presidente hizo un largo discurso sumamente coherente en cuanto a sus deseos como presidente y lo que pretende hacer para sostenerse en el gobierno. O sea, el presidente hizo un discurso muy amplio, libre,
y muy bien pensado para llegar al corazón, digamos, de la población, de la gente que estaba ahí en el auditorio, pero sobre todo al corazón de la gente que lo escucha por Radio Televisión del Perú. Este Ministerio del Interior estuvo ahí, y ahí se lleva en conexión también el hecho de que 2 policías le aten los zapatos al presidente para demostrar que él, en este caso también el Ministerio del Interior, tiene ese manejo. El tema de fondo, también en este discurso, hizo el guiño a las Fuerzas Armadas al felicitarlas por la acción que se tiene en el BRAE de la policía y los auspicios que le hace para que de una vez tengan éxito aquí en esta parte del país. Entonces aquí lo que se ve es una enorme movilización social que él plantea, y además una conjunción con los aparatos del Estado para poder hacerle frente a lo que es ahora su prioridad, que es la Fiscalía de la Nación. Porque ya, como todos sabemos, si hablamos de los chotanos, todos sabemos, ahí también hay que analizar que el alcalde de Anguía es de las filas de Alianza para el Progreso, y también el líder máximo de Alianza para el Progreso es de Chota, de la zona. Entonces también hay que ver investigar, digamos, y ver qué conexiones existen aquí de apoyo al gobierno. Por eso es que señalaba que aparentemente el suelo está parejo, al margen de las declaraciones que puede haber de uno u otro lado. Lo que ocurre en la correlación de fuerzas, que además todas pasan por el Congreso para dar una salida, es importante. Por ahí escuché a algún congresista que señalaba que ya tenían las 87 firmas. Es posible que eso exista, es posible que ya tengan las 87 firmas, pero me queda la duda de por qué no se puso en debate ni siquiera la moción que solicitaba la ida del Premier al Congreso de la República. Eso me queda como duda, como un tema a reflexionar para la próxima semana, porque creo que el escenario que ha planteado el gobierno es un viraje de señalar un nuevo enemigo al cual le ha dado la más alta importancia, que es la Fiscalía de la Nación. Además ya hemos visto sí, también... pero eso es peligroso. Mire, permítame hacerle un breve comentario para que prosiga con su respuesta, ¿no? Porque si bien es cierto, o sea, Pedro Castillo, o sea, el gobierno no se acerca al chavismo, pues no, tampoco, pero tampoco no se acerca tampoco a Ortega en Nicaragua, pero los métodos que está utilizando sí son parecidos. Sí son parecidos. Sí, son muy preocupa... parecidos cuando llama, porque no, estas movilizaciones tienen un porqué. Hace un momento conversaba con un exministro del Interior y me decía que no era casualidad, y no es casualidad, que querían justamente reactivar las rondas urbanas. No es casualidad que querían darle un estatus, o le quieren dar un estatus mayor a las rondas campesinas. Eso tiene un porqué. Entonces, cuando uno empieza a retrotraerse, empieza a echarle una mirada a lo que ha pasado en Venezuela, primero con Chávez y después con Maduro, el discurso puede tener sus variantes, pero al final la defensa del gobierno per se, a como dé lugar, ahí está. Cuando se enfoca en Nicaragua es lo mismo. Entonces, está tratando de incorporar algunos elementos que ya conocemos en algunos países de América Latina para ponerlos acá. Claro, él dice, vivimos en democracia, pero es una democracia que la verdad a mí me empieza a preocupar, porque empieza a disponer de todos los recursos del Estado para mantenerse, y como usted acaba de decir en la parte final, algo que sí yo no puedo soslayar, le puso la puntería al Ministerio Público. En Venezuela, recuerdo yo, que una fiscal tuvo que asilarse en Colombia. Mire, y aquí el tema de fondo es que ya he visto el panorama en que está, visto cómo están diseñadas las fichas, ahora viene la valoración. La valoración es importante, porque ¿quién hace la valoración? ¿El Congreso? Eso significa una acción. ¿Quién hace la valoración?
la Fiscalía, que es la que está sujeta al ataque, y ya lo ha señalado. Lo ha hecho la Defensoría del Pueblo también, ha sacado un comunicado importante. Pero digamos, la sociedad, la población, ¿quién? Ahí viene el tema de fondo. ¿Quiénes son los actores que deberían llevar a cabo la respuesta frente a estas amenazas a la democracia que ha hecho el presidente en su discurso en Palacio de Gobierno? Porque ha sido, como yo lo he explicado, una discusión, un discurso amplio, que sería bueno que escucharlo varias veces, porque ahí está la forma y en el contenido de lo que él pretende hacer en el país, y también a la limón, previamente, el discurso del presidente del Consejo de Ministros, y ayudado, por supuesto, por los demás otros ministros, pero ahí está, digamos, todo el plan que se ha dado a conocer al país. Sin embargo, aparte de algún titular, algún periódico y algún comentario de algún congresista, no existe actores involucrados importantes que salgan al frente ante esta situación. Mire usted, cuando se generó esta inmovilización obligatoria de los peruanos, la gente salió en marcha en modo inmediato. Eso no ha ocurrido ahora. Y ahora existe un agravante importante, que es que el gobierno toma la iniciativa en nuestro delante. Han venido los ronderos, están viniendo ahora los funcionarios públicos de todo el Perú, se habla ya en modo abierto a esta participación de la población, etcétera, y no existe actores importantes que le den la respuesta políticamente y salgan al frente a enfrentarlo. No hay partidos políticos, no hay fuerzas políticas que salgan al frente a enfrentar esto. Entonces, lo que hay actualmente es lo que ha ocurrido en otros países, y usted ha señalado los ejemplos. La oposición se divide, se entran en debates internos y al final termina una minoría conduciendo un país. Esto es parte de un manejo y del ejercicio del poder con máscaras, como yo lo he señalado, que es las maskirovka, que significa que señalan una máscara para cada escenario, a tal momento que cuando llegan todos están fundidos y divididos. ¿Cuál es el tema ahora de fondo? Es que este equilibrio se mantiene, sin embargo hay un nuevo actor que está bajo amenaza, que tal como van las circunstancias, si es que el Congreso de la República no se convierte en el actor que debería convertirse desde hace tiempo, no creo que esto tenga mayor repercusión, porque como ustedes saben, la Fiscalía podrá investigar, pero no puede acusar. Y en segundo lugar, bueno, caerá la cuñada, los cuñados y así sucesivamente, pero el régimen se fortalece dentro, y al final esos serán momentos. Ya lo dijo por ahí un ministro, que la cuñada es una luchadora por la democracia, y así se van trastocando las palabras, y llega un momento de que por inacción política de las fuerzas que deberían hacerlo, una minoría se termina apoderando completamente del poder. Momento muy complicado, ciertamente, ¿no? Pedirle al Congreso que tenga una posición de sensatez frente al momento político ya es mucho, ¿no? Por lo que estamos viendo cómo está actuando el Congreso, ¿no? A mí no me quedan dudas que en el Congreso hay más de 12 congresistas, yo no los quiero calificar con el seudónimo que los conocen, pero hay muchos intereses de por medio en el Congreso, ¿no? Paulatinamente, por eso es que mucha gente está interesada en que no se investigue, por eso es que mucha gente está interesada en minimizar, ¿no?, a los colaboradores eficaces que tienen mucha información, ¿no? Y por eso es que mucha gente simple y llanamente dice no, tiene un ánimo golpista, ¿no? Entonces, por eso, ¿por qué no se quiere investigar? Así como en algún momento, en el 2000, se conocieron los casos de cómo los captaban Montesinos. Yo no digo que el sistema sea el mismo o el mecanismo sea el mismo, pero que hubo captación, y son más de 12, sin lugar a dudas, por la manera como actúa el Congreso, con la manera como ellos
tienen la percepción de ver las cosas, ¿no? Usted mencionó hace unos instantes, ¿no? Hace unos días se dijo el presidente del Consejo de Ministros tiene que venir al Congreso. No se logró eso. Y parece que nadie le inmuta, porque es discursivo. Y por eso es que el Congreso está mal visto por la opinión pública. Ahí están los resultados. Bien, vamos a conversar sobre su tema de esta semana para no perder de vista lo que usted siempre nos comenta, temas de salud, el Ministerio de Salud y el cambio climático, doctor Heber Cuba. Mire, aquí esta semana he tenido 2 artículos, uno de los cuales ha sido el primero de esta semana que salió el día martes, se refiere al tema de la ley del cáncer. Claro. ¿Y por qué es importante esta norma? Porque hay una queja de los ciudadanos porque el gobierno, a pesar de que ha incrementado discretamente el presupuesto para el cáncer, no ha logrado cumplir con lo que la ley le otorga como derechos. Uno de ellos es, por ejemplo, el subsidio oncológico, que es 2 remuneraciones mínimas vitales para los padres que tengan hijos menores de 18 años con cáncer. Y ahí ha habido un problema de interpretación de la norma que ha hecho que el gobierno le saque el cuerpo en el reglamento, porque la ley dice que se le otorgue y el reglamento dice se otorgará conforme ley, y por lo tanto entra un ciclo vicioso normativo que hace que finalmente este derecho no llegue. Pero por otro lado también otorga una serie de mecanismos para que los pacientes que padecen cáncer puedan acceder a estos medicamentos, a través, por ejemplo, de incorporarlos a los medicamentos que forman parte del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, o también para que el sistema que existe, que es el RENETSA, para investigar la calidad y la efectividad de estos medicamentos y sean incorporados en el tratamiento de cada uno de los tipos de cáncer, esto tampoco ha salido. O también el hecho de que haya abastecimiento de medicamentos en los hospitales que tratan cáncer se haya resuelto. Todos estos temas ha generado que los pacientes y los usuarios que padecen con cáncer sufran en estos momentos y reclamen al gobierno el cumplimiento de esta ley. Además, el día 10 de agosto se cumplió un año de la promulgación de la ley y aún el gobierno no ha cumplido con emitir con el cumplimiento de los reglamentos necesarios, los documentos normativos, las guías, ni en colocar el dinero que corresponde para el cumplimiento de todas estas pautas que otorga la ley. Esto afecta en consecuencia no solamente al cáncer de los adultos, sino al cáncer de los niños y también al cáncer que afectan a las mujeres, ¿no? Que son afectadas con 2 terribles cánceres, que es el cáncer del cuello uterino y el cáncer de mama. Son como más frecuentes. Esto ha sido un artículo que publiqué esta semana porque creo que debido a la pandemia, muchos pacientes con cáncer dejaron de lado de los tratamientos, no pudo seguirse el chequeo de sus enfermedades y por tanto es necesario que el gobierno retome esta actividad, pero además cumpla con los derechos que les asiste por ley. El segundo tema que he tratado ya es el artículo del día de ayer, tiene que ver con la actividad que debe desarrollar el Ministerio de Salud para las acciones de cambio climático. Y aquí he señalado una actividad reciente que ocurrirá en nuestro país, que es la asamblea de la OEA, que va a ser en la primera semana de octubre. Y en esta asamblea, uno de los temas que tienen carácter prioritario, además a propuesta de los Estados Unidos, va a ser la lucha contra el cambio climático, la adaptación y mitigación al cambio climático. Y en esto se genera una serie de actividades desde abajo hacia arriba, que tienen como objetivo lograr por lo menos que se evite el crecimiento de 2 grados centígrados de temperatura a nivel global.
Para esto, cada país tiene que generar programas, mecanismos para que esto pueda presentarse como Perú ante las Naciones Unidas y decir, estas son las actividades, las acciones que va a hacer, las medidas que va a tomar el Perú para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Una de estas actividades, uno de estos grupos de actividades tiene que hacerlas el Ministerio de Salud, porque es un organismo competente en relación al cambio climático. Y por tanto, ha presentado un documento técnico que señala las actividades que tiene que hacer el Perú para cumplir con los compromisos que ha asumido ante las Naciones Unidas nuestro país. Y entonces, mi crítica va a que estos compromisos, estas medidas que, va a tomar el Perú, son totalmente erróneas, insuficientes. ¿Erróneas por qué? Porque la única forma de poder lograr mitigar es que el cambio de comportamiento de la población, que la población tenga que recibir más información, más educación, y al final haya un compromiso con la activa participación de ellos para el cambio climático. Y esto a través del Ministerio de Salud se logra en cada uno de los establecimientos de salud del país, en redes que ya existen normativamente, que son las redes integrales de salud, para hacer lo que se llama un trabajo comunitario, en miras a mitigar o adaptarse al cambio climático. Y esto es una ausencia dentro de este plan tentativo, como le han llamado, este documento técnico, para avanzar ahí. Y ahí hay dos aspectos que he resaltado. Uno de ellos es que utiliza un lenguaje útil para las enfermedades curativas, como es el de IPRES o Institución Prestadora de Salud, cuando debería usarse la denominación de establecimiento de salud, que es la que tiene como nomenclatura las redes integradas de salud. Y el segundo tema es que señalo que las redes integradas de salud con enfoque comunitario, como mecanismo legal que ya existe y que se está implementando en el país, son ausentes de este plan. Por lo tanto, esta participación activa que se tiene que hacer para la gestión contra el cambio climático queda de lado. En consecuencia, la base, el sustento organizacional para llevar a cabo lo que plantea este documento técnico está ausente. Y por lo tanto yo he planteado ahí que el Ministerio de Salud debería corregir estos errores, porque finalmente es un problema global y el país no puede quedar a margen de la contribución que nos corresponde en este tema. Por otro lado, hay que señalar que es necesario tener en cuenta que somos un país amazónico, que tiene pues una ingente producción de oxígeno para el mundo entero. Por lo tanto, las acciones en esta área deberían estar focalizadas mejor con el trabajo de la comunidad. Por eso es que mi preocupación es en la forma en que se ha diseñado este documento técnico y los errores que contiene y las correcciones en las cuales nos estamos obligados a hacer. Tomando en cuenta que este informe va a ir a la PCM y la presidencia del Consejo de Ministros va a tener que hacer el informe global, que es la que tiene que presentar ante las Naciones Unidas, que se llama la Convención contra el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Creo que todavía hay tiempo para hacer las correcciones necesarias y espero que el Ministerio de Salud nos escuche, porque son errores que siempre, si son expuestos con solvencia, como se dice, como se decía, con todo respeto, no tienen por qué no ser acogidas. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación semanal con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir reflexionando en la semana siguiente, ¿no?, sobre todos estos temas de interés, ¿no?, el contexto político y naturalmente los temas de política de salud que tanto nos interesan. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, mire, aquí quisiera señalar que a raíz de los temas políticos que ha habido en el país y que existen actualmente, creo que el Ministerio de Salud y el Instituto la Salud deberían merecer una mirada especial por parte
del gobierno y las autoridades. Al margen de los temas políticos que enturbian el tema, creo que hay que darle el énfasis. Y hay aspectos esenciales. Uno de ellos tiene que ver con el tema laboral. Ha habido marchas y movilizaciones esta semana. Hay un tema de cumplimiento de lo que se llama la escala salarial para el año 2023. No nos olvidemos que este mes se cierra la propuesta de ley que presenta el Ejecutivo sobre la ley de presupuesto. En consecuencia, en estos momentos, todos los gremios, las instituciones que piden presupuesto, hacen sus luchas, sus reclamos, para que sus demandas sean incluidas. Y aquí creo que el Ministerio de Salud debe hacerse escuchar, porque el presupuesto de este año ha sido con 10.000 millones de soles menos que el año 2021. El año 2020 y este año se han ido dando algunas partidas adicionales, pero que ni siquiera llegan a los 1.000 millones. Por lo tanto, el Ministerio de Salud debe ponerse un poquito más fuerte, exigirle al Ministerio de Economía y Finanzas que ese recorte que fue víctima al inicio de este año sea reparado. Y ahí hay reclamos, como por ejemplo el nombramiento de los contratados con CAS, el PAS de los trabajadores o servidores asistenciales CAS a CAS COVID, que eran CAS COVID a CAS regular. Luego también el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial en el año 2024, que ahí nomás son como 1.300 millones de soles. Y luego cumplir con las reasignaciones que se han hecho con aquellos. Hay una ley para ello y espero que el gobierno le ponga los fondos para que se cumpla con las reasignaciones de los trabajadores de salud que están destacados 5, 10 años y nunca los reasigna. Y también resolver el tema de las suplencias en el salud y luego dar las facilidades para que los estudiantes de medicina de último año, que son los internos de medicina, puedan cumplir sus funciones, no solamente en el Ministerio de Salud, también en el Salud. Todo este tema requiere presupuesto, y este es el mes en que el Ejecutivo tiene que culminar hasta el 30 de este mes la elaboración del presupuesto que va a presentar al Congreso de la República. Y luego, como todos sabemos, cuando se cierra este techo presupuestal, ya es complicado que el sector salud pueda conseguir mayores incrementos. Por eso es que desde aquí, desde este espacio, quiero solicitar al ministro de Salud que tenga un poquito más de consistencia, de fuerza, y que aquellas cosas que han prometido con actas a los servidores y trabajadores del sector salud cumpla, y que exija la reposición del recorte presupuestal que tuvo el sector de casi 10.000 millones este año 2022. Gracias, don José Hernández, y espero una vez más un abrazo a todos los peruanos. Muy amable, doctor Gebrecuba.